Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidas a su programa Mujer, Dios es suficiente. Y si hay caballeros que nos están viendo, bienvenidos. En esta ocasión tenemos con nosotros a Lesbia y a Isabel. Bienvenidas. Gracias. Realmente estoy contenta de estar aquí y saber que puedo de alguna manera, a través de lo que Dios ha hecho en mi vida, ayudar a otras personas a comprender la dimensión que hay en tener a Cristo en nuestros corazones. Igual, gracias por invitarme. Me encanta ver cómo mi Señor es bueno conmigo, porque siempre en las mañanas le digo que llene mi boca de testimonio, y esta es una oportunidad para poder testificar de la misericordia de Dios en mi vida. Gracias por invitar. Les dejo con la anfitriona del programa, Dorita. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Queremos que usted disponga su corazón para edificarse con estos testimonios que vamos a escuchar. Y vamos a comenzar, Jenny, con Lesbia. ¿Te parece? Lesbia, ¿cómo era su vida antes de conocer a Jesucristo? Bueno, fue una vida bastante normal, la niñez. Crecí entre muchos hermanos, porque somos 11 hijos. Estuve interna casi el mayor tiempo de estudiante, y como toda joven con ilusiones, deseos, sueños, pero también con muchas inseguridades y temores de no realizar todo eso que en mi corazón había, y quizás con muchas expectativas de qué iba a ser en mi futuro, ¿verdad? Mi vida, porque no podía imaginar más allá realmente de lo que mis ojos podían ver en ese momento, pero sí había muchas ilusiones y muchos sueños. ¿Cómo es que Lesbia conoce a Jesucristo y lo hace su Señor? Bueno, me casé, formé una familia y sentí que prácticamente todo estaba bien, todo era maravilloso, pero pues Dios permitió que en medio de todo eso, que yo creía que todo era perfecto, pero no era así, hubiera alguna quizás diferencia o falta de comunicación o no aceptación en algún miembro de la familia de mi esposo, y eso me hacía sentir o pensar que algo no estaba bien y que yo no entendía. Relativamente era joven, inmadura, pero algo me decía que tenía que haber algo, un cambio que hiciera posible que la felicidad fuera completa, porque aunque mis necesidades estaban siendo llenas, tenía techo, tenía abrigo, tenía amor de mi esposo, nos casamos muy enamorados, tenía mis hijos, sentía que no me hacía falta nada en cuanto a las necesidades básicas, pero sin embargo, en el fondo había una soledad, un vacío que yo no entendía por qué lo tenía, porque creí que todos mis sueños estaban cumplidos, pero yo sentía algo que me hacía falta y no lo entendía, porque no fui enseñada a comprender realmente lo que era verdaderamente importante en la vida de alguien, que era el conocimiento de la palabra, el conocimiento del Dios que tenemos, su grandeza y el amor para con nosotros. Aunque estuve interna en un colegio religioso, no fui enseñada en cuanto al amor de Dios. Y quizás eso era lo más importante para que mi felicidad fuera completa, porque tenía el amor de mi esposo, de mis hijos, pero yo sentía que algo me hacía falta y no lo entendía. Y recuerdo que un día me puse a pensar en eso, yo decía, ¿por qué siento que algo me falta? Y decía yo, quizás necesito un amigo, alguien con quien hablar. Mi esposo por su carrera no pasaba mucho en su casa, pues en la casa, pero
Él me escribía, me hablaba por teléfono, o sea, el amor de él estaba ahí con detalles constantemente. Pero yo decía, necesito a alguien, y no sabía quién era ese alguien. Y un día me di cuenta que a través de un amigo que tuve en la universidad, que cuando lo vine a encontrar de nuevo casualmente, aunque no hay casualidades, él me preguntó si conocía a Cristo. Y él me explicó lo que era la salvación y lo que era tenerlo a él. Entonces comprendí que lo que yo necesitaba para que mi felicidad fuera realmente completa era la presencia de Dios en mi vida, era tenerlo a Él. Ese era el amigo que yo decía, quisiera tener a alguien con quien hablar y que me comprendiera. Quisiera poder decir a alguien realmente lo que mi corazón siente. En fin, yo decía alguien, pero realmente alguien leal, alguien con quien, no mi esposo, porque aunque con mi esposo había mucha comunicación, yo sentía que no era él. Cuando yo quería hablar acerca de algún problema con mi esposo, no era mi esposo, era alguien que me entendiera y me aconsejara. Yo así sentí un consejero, un amigo. Y yo decía, ¿por qué no tengo un consejero, un amigo? Y me di cuenta porque yo decía amigo y no amiga, porque amigas tenía. Y realmente Dios me había inquietado, como poniendo en mi corazón, tú necesitas de mí. Te he dado todo, pero no me tenés a mí y soy lo más importante. Así es que lo conocí a Él, acepté al Señor en mi vida y me di cuenta que realmente ese amigo que yo quería, ese consejero, era Él. O sea que se puede decir que Dios ha sido suficiente en su vida. Ha sido más que suficiente, Ruth. La verdad es que Él me enseñó a que podía tener todo aparentemente, pero si no lo tenía Él, no tenía nada. Pero, ¿qué hace Lesbia ahora con Jesucristo en su corazón? Bueno, hoy la felicidad que yo creía tener entonces, veo que era tan pequeña comparada con la felicidad y el gozo que ahora tengo teniéndolo a Él. Mi vida es completa, disfruto más mis hijos, disfruto más mi hogar, mi esposo, todo llegó a tener un sentido, un verdadero sentido. Él le puso un sentido a todo y Él dio en mi vida un giro increíble porque aprendí que teniéndolo a Él realmente lo tenemos todo. Valoré más todo porque Él era el creador, Él era el dador, Él era el que formó ese hogar. Él es el que hizo todo, pero yo no sabía que era Él. No lo tenía Él, pero Él ya había pensado en mí. Qué precioso, Dorita. Definitivamente nosotros estamos completos en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a escuchar también el testimonio de Isabelita. ¿Cómo fue la niñez de Isabel? Bueno, mi niñez realmente fue una niñez hasta cierto punto hermosa. Fue una niñez feliz. No puedo recordar momentos de tristeza. Mis padres, gracias al Señor, fueron amadores de sus hijos, pero en el tiempo de antes probablemente no se les enseñaba como ahora nos es enseñado que el hijo debe de ser afirmado en amor y probablemente eso fue lo que en mí fue causando vacíos que iban dañándome sin yo querer ser dañada. Mi madre fue una mujer realmente abnegada, amorosa, pero de una firmeza de carácter, una mujer de disciplina, de mucha disciplina, pero nos amaba y nos ama y es una mujer muy primorosa. Ahora yo lo logro entender, que su disciplina era porque nos amaba y nos ama. Y mi padre, un hombre de mucho esfuerzo, él trabajaba, ambos muy morales, no religiosos, pero sí muy morales y nos habían enseñado en la casa a ser personas que debíamos de respetar.
Agradezco a Dios por la vida de mi madre, porque ella misma nos enseñó a que debíamos de respetar a nuestras autoridades, aun cuando mi madre no conocía de Cristo. Y eso ahora me ha ayudado a que yo pueda respetar a mis autoridades con facilidad. Igual agradezco a Dios por mi padre, porque por ser él un hombre muy responsable en cuidar de sus hijos, en mantener a sus hijos, en darle a sus hijos el fruto del esfuerzo de su trabajo. Ahora yo puedo tener una visión de mi Padre Celestial como un Dios responsable. A mí no me cuesta ahora entender que Él va a ser mi proveedor, porque Dios usó a mi Padre precisamente para eso, para entender lo que era un padre de responsabilidad. Vacíos sí existieron, precisamente porque uno a veces quiere que lo pasen abrazando, que lo pasen besando, diciéndole que le aman, pero eso no lo recuerdo, no digo que no sucedió, probablemente sí, pero en mi niñez no lo puedo recordar. Y sí marcó mi niñez y mi juventud, porque por las noches yo le preguntaba a Dios y yo le decía a Dios que por qué yo miraba a mis otras compañeras que sus padres las abrazaban, pero cuando las iban a recoger al colegio, pero conmigo no era igual. Y eso fue creando en mí el sentir de que no era amar, cuando no era así, eso era mentira. Pero al grado de que en mi juventud, en mi adolescencia, por mucho tiempo estuve, y quizás esto mis padres no lo saben, pero estuve maquinando quitarme la vida. Y yo decía, ¿cómo poder hacer si yo muero? Mi madre ya no va a tener angustia por otro hijo más que criar, y mi padre tampoco. Y alabo a Dios porque yo tengo tan presente que días antes de que el Señor viniera a mi vida, recuerdo tanto que en la terraza de la casa yo estaba maquinando cómo quitarme la vida, pero el Señor, yo ahora entiendo lo que es la voz interna del Espíritu Santo a mi espíritu, pero en ese momento yo no lo comprendía, pero yo sentía dentro que alguien me dijo que me amaba. Y eso me hizo detenerme en el propósito de quitarme la vida. Tiempo después, por una amiga de mi hermana, nosotros fuimos invitadas a una iglesia cristiana. Y fue de esa forma como el Señor fue llenando mi vida, ordenando mis pensamientos de que realmente el problema no eran mis padres que no me habían dicho que me amaba, sino el problema era de que Cristo no estaba en mi vida, y eso no permitía que yo pudiera percibir el amor de mis padres y el esfuerzo de mis padres. Qué lindo es poder encontrar el alivio de Dios en los vacíos de la vida. Así es. ¿Y quiere dejar algún consejo a la teleaudiencia? Sí, claro que sí. En primer lugar, justo como dice este programa, Dios es el único suficiente para llenar nuestra vida, nuestros vacíos. Dios es el único que puede ayudarnos en los momentos en los que creemos que nadie está con nosotros. Dios es el único que puede sacarnos adelante en los momentos de prueba, cuando Él está queriendo pulirnos como barro perfecto. Él es el único que es el verdadero sustentador de nuestras emociones, el verdadero sustentador de nuestra vida espiritual, el verdadero sustentador de nuestra vida física. Solo Él es el único que tiene el poder y la capacidad para poder llenar esos vacíos existenciales o esos vacíos que se nos formulan durante la vida. No hay nadie más tiene la capacidad. Erróneamente nosotros buscamos amor en nuestros padres, en nuestros esposos, en nuestros amigos, en nuestros parientes, y aún incluso a veces buscamos amor en las mascotas.
pero no es en ningún otro lugar donde vamos a encontrar el amor, sino solo en Jesucristo. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él lo llena todo, Él lo ordena todo, Él hace perfecto todo, al grado de que uno puede decir, como decía Lesbia, Dios es más que suficiente. No hay no hay otra fuente de agua más que mi Cristo Jesús. Así es. Para ti que nos estás sintonizando, tal vez te encuentres con vacíos, en soledad, aunque lo tengas todo, posiblemente, todo lo que es material, podrás tener riquezas, casa, comida, mas sin embargo, eso no llena. Hay alguien que te ama. Hay alguien que con su amor quiere llenar tus vacíos. Esos vacíos que no lo llena nada de este mundo. Y se llama Jesucristo. En la Biblia encontramos una expresión, específicamente en Isaías 44 y 45. Podemos encontrar en los versículos 24 que dice que Dios, en el versículo del 24, el capítulo 44, Dios está hablando de que Él es el que ha formado la tierra para que sea habitada. Y en el 45 te vuelve a hablar, en el 45, 18, en el 45, 24, te habla acerca de lo mismo, que Él creó la tierra para que sea habitada, pero sobre todo hay algo más en el contexto que te dice que Él, el Dios, que Él es el Dios que despliega los cielos. Él es el Dios, dice, yo soy Dios, dice, y fuera de mí no hay otro. ¿Y sabes por qué? Porque solo el Dios que formó la tierra, el que dio el soplo de vida al hombre, el que formó a la mujer, Él es el Dios que tiene el amor suficiente para dártelo. Solamente puedes creer a esta palabra que te decimos y clamar a Dios e invitarlo a que sea el amor de tu vida. Dile: Jesucristo, aquí estoy, necesito experimentar tu amor, necesito ser amado, necesito ser amada. Acabo de escuchar que tú eres el que despliega los cielos, que tú eres el que formaste al hombre y a la mujer. Señor, hoy declaro que voy a creer en esa palabra de que tú eres el Dios creador. Voy a creer que tú me diste la vida, pero también me atrevo a creer que tú eres el que perdona mis pecados y el que tiene amor para darme. Hoy recibo el perdón de pecados, me arrepiento de todo pecado, pero también declaro que por la fe recibo tu amor. Recibe el amor de Dios, recíbelo. Él llenará tu vida. Y bienaventurado aquel, o más que dichoso aquel o aquella persona que reconoce su necesidad del amor de Dios y su necesidad de ser perdonado. Que Dios te bendiga. No cabe duda que hemos sido bendecidos con este programa. Y al igual que Isabel y que Lesbia, si estás experimentando un vacío hoy, puedes hacer a Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Y Él llenará tus vacíos. Porque como dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer,
Dios es suficiente. Al finalizar este programa, le dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: mujer@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 2264 1766 extensión 100.